Hay algo en el aire esta noche. Puedo sentirlo. El Espíritu Santo está aquí y Él quiere revelarnos algo que hemos pasado por alto durante años, algo que hemos justificado, algo que hemos disfrazado con buenos nombres, algo que hemos considerado normal cuando en realidad es mortal. Esta noche no vengo a hablarles de pecados obvios, no vengo a señalar lo que todos ven. Vengo con un mensaje del corazón de Dios que puede cambiarlo todo, porque hay un pecado que la mayoría de nosotros cometemos sin siquiera darnos cuenta, un pecado que destruye más vidas que cualquier otro, un pecado que Jesús condenó con más dureza que la misma prostitución. Y si tienes oídos para oír, esta noche tu vida nunca volverá a ser la misma. Cuando pienso en todo lo que he visto en años de ministerio, cuando recuerdo las historias que he escuchado, las lágrimas que he enjugado, las vidas destrozadas que he sostenido en oración, me doy cuenta de algo que me quiebra el corazón. No son las drogas las que más destruyen, no es el alcohol, no es ni siquiera la inmoralidad sexual. Es algo mucho más sutil, mucho más aceptado, mucho más común en nuestras iglesias. Es el pecado de la lengua descontrolada, la murmuración, la crítica, el juicio, y lo llamamos por nombres más suaves: compartir una preocupación, pedir oración, ser sinceros, pero Dios lo llama por su verdadero nombre: destrucción. Escuchen las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 3, versos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Pueden escuchar la gravedad de estas palabras? Santiago no está exagerando. Él está revelando una verdad espiritual que la mayoría de nosotros hemos ignorado. La lengua, ese pequeño miembro, tiene el poder de contaminar todo el cuerpo. No solo afecta nuestra boca, contamina nuestra alma entera. ¿Saben por qué este pecado es tan peligroso? Porque no lo vemos como pecado. Una mujer que cae en adulterio sabe que ha pecado. Un hombre que roba sabe que ha violado la ley de Dios. Pero nosotros, los cristianos respetables, nos sentamos en nuestras reuniones de oración y destrozamos reputaciones mientras decimos: oremos por ella. Nos reunimos después del servicio y criticamos al pastor mientras decimos: lo amamos, pero... Compartimos chismes sobre otros creyentes mientras agregamos: esto queda entre nosotros. Y todo el tiempo, el infierno está inflamando nuestra lengua y nosotros ni siquiera lo sabemos. Déjenme decirles algo que va a sacudir su mundo. Jesús nunca llamó a una prostituta hipócrita. Nunca llamó a un recaudador de impuestos corrupto, generación de víboras. Nunca le dijo a una mujer sorprendida en adulterio: ¡ay de ti! Pero a los religiosos, a los que se sentaban en la sinagoga cada sábado, a los que conocían la escritura de memoria, a los que diezmaban hasta la menta y el comino, a esos Jesús los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos usaban su conocimiento para juzgar, su posición para criticar, su supuesta rectitud para destruir a otros. Y eso, amados, es exactamente lo que estamos haciendo nosotros hoy. He visto matrimonios destruidos no por la infidelidad, sino por las palabras venenosas de amigos bien intencionados que plantaron semillas de duda. He visto pastores abandonar el ministerio no por el fracaso moral, sino por la campaña incesante de crítica de algunos miembros que nunca estaban satisfechos. He visto jóvenes alejarse de la iglesia para siempre, no porque perdieran la fe, sino porque fueron juzgados, etiquetados y condenados por sus luchas. Y todo esto sucedió dentro de las cuatro paredes de la iglesia, entre personas que cantaban cuán grande es Él los domingos por la mañana y destruían vidas los domingos por la tarde. ¿Saben cuál es la tragedia más grande? Que justificamos este pecado. Decimos que tenemos derecho a nuestra opinión. Decimos que solo estamos siendo honestos.
decimos que alguien tiene que decir la verdad. Pero ¿saben qué dice Proverbios 26:20? Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Nosotros somos la leña que mantiene ardiendo el fuego de la división. Nosotros somos los chismosos que perpetúan la contienda. Y luego nos preguntamos por qué no hay avivamiento, por qué no hay poder, por qué nuestras oraciones parecen rebotar contra el techo. El Espíritu Santo me está mostrando algo en este momento. Puedo ver en el Espíritu cómo nuestras palabras suben al cielo. Cada crítica, cada juicio, cada palabra destructiva que sale de nuestra boca es registrada. Y Dios está diciendo, ¿cómo puedes pedir mi bendición con la misma boca que maldices a mis hijos? ¿Cómo puedes adorarme en un momento y destruir a tu hermano en el siguiente? Jesús fue muy claro en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es por tus acciones solamente, es por tus palabras. Piensen en esto. ¿Cuántas veces esta semana has hablado negativamente de alguien que no estaba presente? ¿Cuántas veces has juzgado las motivaciones de otro creyente? ¿Cuántas veces has compartido información sobre alguien que no era necesario compartir? Si somos honestos, la mayoría de nosotros tendríamos que admitir que este pecado es parte de nuestra rutina diaria. Es tan común, tan aceptado, tan normalizado, que ni siquiera nos damos cuenta cuando lo estamos cometiendo. Y esa, amados, es precisamente la razón por la que es tan mortal. El pecado que no reconocemos es el pecado que nos destruye, pero hay esperanza. Oh, sí, hay esperanza. Porque el mismo Dios que expone este pecado es el Dios que puede sanarnos de él. El mismo Espíritu Santo que nos convence es el Espíritu Santo que nos transforma. Esta noche, Él no está aquí para condenarte, está aquí para liberarte. Pero primero tienes que ver este pecado por lo que realmente es. Tienes que dejar de justificarlo, de racionalizarlo, de esconderlo detrás de buenas intenciones. Tienes que llamarlo por su nombre: pecado, destrucción, maldad. Y entonces, solo entonces podrás ser libre. Porque la verdad os hará libres, pero primero tiene que confrontaros. Y esa confrontación, queridos míos, apenas está comenzando. Hay una escena en los evangelios que nunca deja de asombrarme. Es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Recuerden la escena conmigo. Es temprano en la mañana, Jesús está enseñando en el templo y de repente irrumpe un grupo de fariseos arrastrando a una mujer. La arrojan al suelo delante de todos. Está despeinada, probablemente medio vestida, con lágrimas corriendo por su rostro. Su pecado ha sido expuesto delante de toda la congregación, y los fariseos, con sus túnicas religiosas perfectamente planchadas, con sus filacterias bien atadas, con sus Biblias bajo el brazo, le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Ahora escuchen cuidadosamente lo que sucede después. Juan 8:6 nos dice algo crucial. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. No les importaba la mujer, no les importaba la ley de Dios, no les importaba la santidad. Lo que querían era atrapar a Jesús, acusarlo, destruir su ministerio. Usaron el pecado de esta mujer como una herramienta para sus propios propósitos malignos. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Usamos los pecados de otros como munición para nuestras agendas personales. Usamos las caídas de otros para sentirnos mejor sobre nosotros mismos. Usamos los errores de otros para justificar nuestros propios resentimientos y amarguras. Pero Jesús, Jesús responde de una manera que debería hacernos temblar. Él se inclina y comienza a escribir en el suelo. Los estudiosos han especulado durante siglos sobre qué escribió. Algunos dicen que escribió los pecados de los acusadores. Otros dicen que escribió pasajes de la Escritura sobre el juicio. Pero yo creo que no importa qué escribió. Lo que importa
es que Él no se apresura a condenar, no se une al frenesí de juicio, no participa en el linchamiento moral que está a punto de suceder. Y luego, cuando ellos persisten en su acusación, Jesús se levanta y dice estas palabras demoledoras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Silencio. El silencio más ensordecedor que jamás haya existido, porque cada uno de esos hombres, con todas sus vestiduras religiosas y su conocimiento bíblico, sabía la verdad. Sabían que ellos también eran pecadores. Sabían que sus corazones estaban llenos de lujuria, codicia, orgullo, hipocresía. Y uno por uno, comenzando por los más viejos, comenzaron a irse. Las piedras que habían recogido con tanto entusiasmo para destruir a esta mujer cayeron de sus manos. Y al final, solo quedaron dos personas, Jesús y la mujer. La santidad perfecta y el pecado expuesto. ¿Y saben qué hizo la santidad perfecta? No la condenó. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Entienden lo que acaba de suceder? Jesús fue más duro con los religiosos que con la mujer sorprendida en adulterio. Él expuso la hipocresía de ellos. Él reveló la maldad en sus corazones, porque el pecado de ellos, el pecado de la crítica y el juicio, el pecado de usar el pecado de otros para sus propios propósitos, ese pecado era peor que el adulterio mismo, no porque el adulterio no sea pecado, lo es, pero porque el pecado de los fariseos estaba disfrazado de rectitud. Estaba vestido con ropas religiosas, se escondía detrás de las Escrituras. Y eso lo hacía mucho más peligroso, mucho más destructivo, mucho más mortal. Déjenme preguntarles algo muy directo. ¿Cuántas piedras has recogido esta semana? ¿Cuántas veces te has parado en juicio sobre alguien más, listo para arrojar la piedra de la crítica, del chisme, de la condenación? ¿Y sabes qué es lo peor? Que probablemente lo hiciste pensando que estabas defendiendo la verdad, pensando que estabas del lado de Dios, pensando que alguien tenía que señalar el error. Pero Dios está diciendo hoy: suelta esa piedra, porque el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Miren, el problema con el pecado del juicio es que nos hace sentir superiores. Cuando señalo el pecado en tu vida, automáticamente me coloco por encima de ti. Cuando critico tu ministerio, me pongo en posición de evaluador. Cuando murmuro sobre tu caída, me distancio de ti y me acerco, en mi mente, a la perfección. Es un pecado que alimenta nuestro ego mientras destruye a otros. Es un pecado que nos da una falsa sensación de rectitud mientras contamina nuestra alma. Y es un pecado que Jesús odiaba con una pasión que raramente mostraba hacia cualquier otro pecado. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo se para en el templo y ora: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Toda su oración es un ejercicio de comparación y juicio. Se siente bien consigo mismo porque se compara con otros y sale ganando en su propia mente. Pero el publicano, consciente de su pecado, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Simplemente dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice que este hombre, el pecador consciente de su pecado, descendió a su casa justificado antes que el otro. El fariseo, con toda su rectitud aparente, con toda su religiosidad, con todas sus buenas obras, salió condenado. ¿Por qué? Por su espíritu de juicio, por su corazón crítico, por su incapacidad de verse a sí mismo como realmente era, un pecador necesitado de gracia. Y aquí está la verdad que tiene que penetrar en nuestros corazones esta noche. Cuando juzgamos a otros, revelamos que no hemos entendido la gracia. Porque si realmente entendiéramos cuánto hemos sido perdonados, si realmente comprendiéramos la magnitud de la misericordia que hemos recibido, nunca podríamos pararnos en juicio sobre otro. La persona que ha sido perdonada mucho, ama mucho.
Y la persona que ama mucho no se sienta a criticar, a murmurar, a destruir. Extiende gracia, ofrece misericordia, cubre con amor, porque eso es exactamente lo que Dios ha hecho con ella. El problema es que muchos de nosotros no nos vemos como grandes pecadores. Nos vemos como buenas personas que ocasionalmente cometemos pequeños errores. Y por eso nos sentimos con el derecho de señalar los grandes pecados de otros. Pero Dios dice que todo pecado nos separa de Él. Todo pecado requirió la sangre de Jesús. No hay jerarquía de pecados ante la cruz. Solo hay pecadores necesitando de un Salvador. Y cuando entendemos eso, cuando realmente lo entendemos en lo profundo de nuestro ser, todo cambia. Ya no miramos a otros con desprecio, los miramos con compasión, porque allí, excepto por la gracia de Dios, voy yo. Jesús fue más duro con los religiosos porque ellos deberían haber sabido mejor. Ellos tenían la palabra, tenían el conocimiento, tenían la revelación, pero usaron todo eso para construir muros en lugar de puentes, para condenar en lugar de restaurar, para destruir en lugar de sanar. Y en el proceso, se convirtieron en los mayores enemigos del reino de Dios. No los pecadores obvios, no los que luchaban abiertamente con el pecado, sino los religiosos con espíritu crítico que se sentaban en juicio mientras sus propios corazones estaban llenos de orgullo, resentimiento y maldad disfrazada de celo por la verdad. Santiago 3, 9, 10 dice algo que debería hacernos caer de rodillas. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Pueden ver la contradicción? Usamos la misma boca para adorar a Dios y para destruir a las personas que Él creó. Cantamos Aleluya el domingo por la mañana y murmuramos sobre nuestro hermano el domingo por la tarde. Levantamos nuestras manos en adoración y luego usamos nuestras lenguas como espadas para herir. Y Santiago dice, esto no debe ser así. No puede ser así. Es una contradicción imposible que revela la verdadera condición de nuestro corazón. Piensen en la imagen que Santiago usa. Él pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es obvia. No, una fuente de agua dulce no puede producir agua amarga. Una fuente de agua amarga no puede producir agua dulce. Lo que sale revela lo que está adentro. Y si de nuestra boca salen tanto adoración como crítica, tanto bendición como maldición, eso significa que hay algo fundamentalmente mal en nuestro corazón. Significa que nuestra adoración es superficial, que nuestra relación con Dios no ha transformado realmente nuestro interior, que estamos viviendo una doble vida espiritual sin ni siquiera darnos cuenta. Yo no puedo hacer esto, amados. Yo no soy yo, es Él. Es el Espíritu Santo quien está hablando en este momento, quien está exponiendo esta realidad, quien está llamándonos a un lugar más alto. Porque Él nos ama demasiado para dejarnos donde estamos. Él nos ama demasiado para permitirnos continuar en este pecado destructivo. Él nos ama demasiado para dejarnos vivir en la contradicción de adorarlo mientras destruimos a aquellos que llevan su imagen. ¿Y saben qué es lo más trágico de todo esto? Que la mayoría de las veces cuando hablamos mal de otros, lo hacemos con personas que están de acuerdo con nosotros. Buscamos oídos que sean receptivos a nuestras críticas. Buscamos aliados en nuestra campaña de juicio. Y cuando encontramos a alguien que dice, sí, yo también lo he notado, o tienes toda la razón, nos sentimos validados. Pensamos que si otros están de acuerdo con nosotros, entonces debemos estar en lo correcto. Pero, ¿saben qué está pasando en realidad? Estamos formando un pacto en el infierno. Estamos uniéndonos en el pecado. Estamos construyendo una red de destrucción donde cada uno alimenta el fuego del otro. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cada vez que murmuramos,
Cada vez que criticamos, cada vez que juzgamos, estamos sembrando semillas de división, estamos levantando contienda, estamos separando lo que Dios ha unido. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué tantas relaciones están rotas? La respuesta está mirándote desde el espejo. Somos nosotros, con nuestras lenguas descontroladas, con nuestros corazones críticos, con nuestra incapacidad de ver nuestro propio pecado, mientras magnificamos el de otros. Pero déjenme llevarlos más profundo. Santiago también dice en el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Escucharon eso? Veneno mortal. No es una exageración, no es una metáfora dramática, es una descripción literal de lo que sucede cuando usamos nuestra lengua para destruir. Cada palabra crítica es como inyectar veneno en el cuerpo de Cristo. Cada murmuración es como soltar toxinas en la atmósfera espiritual. Y ese veneno no solo afecta a la persona de quien hablamos, afecta a quien escucha, afecta a quien lo repite, afecta a toda la comunidad, se esparce como un cáncer, matando lentamente la vida, la fe, el amor que debería caracterizar a la iglesia. Y aquí está lo que realmente me quiebra el corazón. Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua. Ninguno. No importa cuán fuerte seas, cuán disciplinado seas, cuán espiritual pienses que eres, no puedes controlar tu lengua por tu propia fuerza. Es imposible. La lengua es demasiado poderosa, demasiado salvaje, demasiado llena de potencial destructivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Aceptamos que siempre vamos a pecar con nuestra lengua? No, porque aunque ningún hombre puede domar la lengua, Dios sí puede. El Espíritu Santo sí puede. Y esa es nuestra única esperanza. Necesitamos una transformación del corazón tan profunda que cambie la fuente de donde fluyen nuestras palabras. Necesitamos que Dios haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos clamar como David en Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque sin esa guarda divina, sin ese control sobrenatural, vamos a seguir destruyendo con nuestras palabras. Vamos a seguir contaminando el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir siendo fuentes que producen agua dulce y amarga al mismo tiempo. ¿Saben cuándo me doy cuenta de que estoy en el lugar correcto espiritualmente? Cuando mi primera reacción al escuchar sobre el pecado de alguien es orar, no comentar. Cuando mi instinto ante la caída de un hermano es llorar, no juzgar. Cuando mi respuesta al error de otro es interceder, no murmurar. Eso no viene de mí. Eso no es natural. Eso es sobrenatural. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo está gobernando mi lengua, controlando mi corazón, transformando mi naturaleza. Y sin eso, amados, sin esa obra profunda del Espíritu, vamos a seguir siendo parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Imaginen por un momento cómo sería la iglesia si todos decidiéramos esta noche que nunca más vamos a hablar mal de otro creyente. Nunca más vamos a murmurar. Nunca más vamos a criticar. Nunca más vamos a juzgar. ¿Pueden imaginar la transformación? ¿Pueden imaginar el poder que fluiría? ¿Pueden imaginar el avivamiento que vendría? Porque cuando quitamos el veneno, cuando limpiamos la fuente, cuando santificamos nuestra lengua, entonces el río de vida puede fluir libremente. Entonces, la presencia de Dios puede manifestarse poderosamente. Entonces la iglesia puede ser lo que Dios siempre quiso que fuera, un lugar de amor, gracia, restauración y poder sobrenatural. Pero mientras sigamos usando nuestra lengua como arma, mientras sigamos contaminando la fuente con nuestras palabras destructivas, mientras sigamos siendo fuentes de agua dulce y amarga al mismo tiempo, vamos a seguir viviendo en derrota espiritual. Vamos a seguir viendo divisiones en lugar de unidad. Vamos a seguir experimentando sequía en lugar de avivamiento. Porque Dios no puede bendecir lo que está contaminado. Él no puede usar lo que está lleno de veneno.
Él no puede manifestarse en medio de la crítica y el juicio. Su presencia demanda santidad, y esa santidad comienza con nuestra lengua. Hay una historia en Números, capítulo 12, que me estremece cada vez que la leo. María y Aarón, la hermana y el hermano de Moisés, comenzaron a murmurar contra él. La Biblia dice específicamente que hablaron contra Moisés por causa de su esposa Cusita. Pero el texto nos revela que el verdadero problema no era la esposa de Moisés. El verdadero problema estaba en el corazón de María y Aarón. Ellos dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Era celos, era orgullo, era resentimiento disfrazado de preocupación legítima. Ahora escuchen cuidadosamente lo que sucede después. Números 12.2 dice algo que debería hacernos temblar. Y lo oyó Jehová. 3 palabras, simples, directas, devastadoras. Dios escuchó la murmuración. Él escuchó las palabras críticas. Él escuchó el juicio. ¿Y saben qué hizo? Inmediatamente los llamó a los 3 al tabernáculo. Y allí Dios mismo descendió y defendió a Moisés. Pero no solo lo defendió. Él confrontó a María y Aarón por su pecado. Les preguntó: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces cayó el juicio. La nube se apartó del tabernáculo, y cuando Aarón miró a María, ella estaba leprosa, blanca como la nieve. El pecado invisible de la lengua se manifestó en una enfermedad visible en el cuerpo. Lo que estaba oculto en el corazón fue revelado en la carne. La murmuración, que parecía tan inofensiva, resultó en lepra, y Moisés, el mismo hombre contra quien habían murmurado, tuvo que interceder por ellos. ¡Qué ironía! ¡Qué justicia divina! La persona que había sido herida tuvo que ser quien orara por la sanidad de quien la hirió. ¿Entienden lo que Dios está diciendo a través de esta historia? Él está diciendo que murmurar contra su siervo es murmurar contra él. Criticar a quien Él ha puesto en autoridad es criticar su elección. Juzgar a quien Él está usando es juzgar su sabiduría. Y eso no es un pecado pequeño. Es un pecado que atrae el juicio directo de Dios. Es un pecado que Él no va a tolerar. Es un pecado que contamina no solo al que murmura, sino a toda la comunidad que escucha. Y aquí está lo que me rompe el corazón. María tuvo que quedarse fuera del campamento por 7 días. Fue aislada, separada, marcada públicamente por su pecado. Y durante esos 7 días, toda la nación de Israel tuvo que esperar. No pudieron avanzar. No pudieron continuar su jornada hacia la tierra prometida. Todo porque una persona decidió murmurar. Todo porque alguien permitió que la crítica saliera de su boca. El pecado de uno afectó a toda la comunidad. El juicio sobre uno detuvo el progreso de todos. ¿Cuántas veces, amados, nuestras iglesias han estado estancadas porque alguien no puede dejar de murmurar? ¿Cuántas veces el avivamiento ha sido detenido porque un grupo de críticos ha sembrado división? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que esperar para hacer lo que quiere hacer porque su pueblo está demasiado ocupado juzgándose unos a otros como para recibir su bendición? La historia de María no es solo una historia antigua. Es un espejo que nos muestra lo que está sucediendo en nuestras congregaciones hoy. Y si tenemos ojos para ver y oídos para oír, esta historia debería llevarnos a nuestras rodillas en arrepentimiento. Pero hay otro aspecto de esta historia que no podemos ignorar. Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. La Biblia lo dice explícitamente. Él no se defendió, no respondió, no se justificó. Él dejó que Dios fuera su defensor. Y esa es exactamente la posición que debemos tomar cuando otros nos critican, nos juzgan o murmuran contra nosotros. No devolvemos mal por mal. No respondemos con nuestras propias críticas. No entramos en el juego del juicio y la defensa. Confiamos en que Dios es nuestro vindicador. Dejamos el asunto en sus manos y en silencio, en mansedumbre, en humildad, continuamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer.
Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que estamos murmurando? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los María de esta historia? Entonces, necesitamos recordar que Dios está escuchando. Cada palabra, cada crítica, cada juicio, Él está escuchando. Y Él no está contento, Él está afligido, Él está molesto, porque estamos tocando lo que Él ha ungido, estamos hablando contra quienes Él ha elegido, estamos sembrando división donde Él quiere unidad. Y tarde o temprano, si no nos arrepentimos, si no nos detenemos, si no permitimos que Él limpie nuestra lengua, vamos a enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. La verdad es que muchas de las enfermedades espirituales que experimentamos hoy son el resultado directo de nuestro pecado de murmuración. La sequía espiritual, la falta de poder, la ausencia de milagros, la división en la iglesia. Todo esto tiene sus raíces en lenguas descontroladas que siembran discordia en lugar de paz. Y hasta que no enfrentemos este pecado, hasta que no lo llamemos por su nombre, hasta que no nos arrepintamos profundamente y permitamos que Dios transforme nuestro corazón, vamos a seguir viviendo en derrota espiritual. Dios está buscando a personas que tengan el espíritu de Moisés, personas mansas que no se defiendan, personas humildes que confíen en Dios como su vindicador, personas maduras que puedan ser criticadas, juzgadas y murmuradas sin responder de la misma manera. Pero también está buscando a personas que se arrepientan del espíritu de María, personas que reconozcan que han murmurado, personas que admitan que han sembrado división, personas que estén dispuestas a quedarse fuera del campamento si es necesario, a ser confrontadas, a ser corregidas, con tal de que su corazón sea limpio delante de Él. Esta noche, el Espíritu Santo está preguntando, ¿de qué lado estás? ¿Eres el Moisés que es criticado pero permanece en mansedumbre? ¿O eres la María que critica y necesita arrepentimiento? Y quiero que sepas algo. No importa cuál sea tu respuesta, hay esperanza para ti. Porque así como Dios sanó a María después de su arrepentimiento, así puede sanarte a ti. Así como Dios restauró su relación con ella, así puede restaurar tu corazón. Así como Dios le permitió continuar la jornada después de su tiempo de corrección, así puede hacer contigo. Pero todo comienza con reconocer el pecado, con arrepentirse genuinamente, con permitir que Él haga la obra de transformación que solo Él puede hacer. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el momento más doloroso de su vida terrenal, con clavos atravesando sus manos y pies, con una corona de espinas perforando su cabeza, con el peso del pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, Él miró a quienes lo habían traicionado, a quienes lo habían golpeado, a quienes lo habían escupido, a quienes lo habían crucificado, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, Padre, castígalos. No dijo, Padre, destrúyelos. No dijo, Padre, que paguen por lo que me han hecho. Dijo, perdónalos. Y aquí estamos nosotros que hemos sido perdonados de una deuda imposible de pagar, que hemos recibido misericordia cuando merecíamos juicio, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús cuando éramos enemigos de Dios. Aquí estamos nosotros negándonos a perdonar a nuestro hermano por ofensas incomparablemente menores. Aquí estamos guardando resentimientos, alimentando amarguras, murmurando críticas, juzgando motivaciones, destruyendo reputaciones, y luego nos atrevemos a levantar nuestras manos en adoración y pedir más de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no veamos la contradicción? Mateo 6, 14, 15 no deja espacio para malentendidos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un principio espiritual absolutamente claro. No puedes recibir perdón mientras retienes perdón. No puedes experimentar misericordia mientras niegas misericordia. No puedes caminar en gracia mientras juzgas sin gracia. La manera en que tratas a otros es la manera en que Dios te tratará a ti. Y aquí está la revelación que quiero que penetre en lo más profundo de tu ser. Cuando juzgamos a otros, cuando criticamos, cuando murmuramos,
estamos diciendo algo muy específico. Estamos diciendo, yo me pongo en el lugar de Dios. Yo tengo el derecho de evaluar. Yo tengo la autoridad para condenar. Es el pecado original de nuevo. Es el deseo de ser como Dios, conociendo el bien y el mal, decidiendo quién merece misericordia y quién merece juicio. Es usurpar el trono de Dios y sentarnos allí nosotros mismos. Y eso, amados, es un pecado de magnitud inconmensurable. Romanos 14:4 hace una pregunta penetrante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, ese hermano o hermana que estás juzgando no es tu siervo, es siervo de Dios. Y solo Dios tiene el derecho de juzgarlo. Solo Dios conoce su corazón. Solo Dios entiende sus luchas. Solo Dios sabe su historia completa. Tú no, yo no. Nosotros vemos en parte, conocemos en parte e entendemos en parte. Y por eso no tenemos el derecho de sentarnos en juicio sobre nadie. Pero déjenme llevarlos aún más profundo. El juicio no solo es un pecado contra la persona que juzgamos, es un pecado contra Dios mismo. Porque cuando juzgo a mi hermano, estoy diciendo que el juicio de Dios no es suficiente. Estoy diciendo que yo necesito agregar mi juicio al de él. Estoy diciendo que Dios necesita mi ayuda para mantener su casa en orden. Es una arrogancia espiritual tan grande que si realmente entendiéramos lo que estamos haciendo, caeríamos rostro en tierra en arrepentimiento. Santiago 4:11-12 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Pueden ver la lógica? Cuando juzgamos, no solo juzgamos a la persona, juzgamos la ley de Dios. Nos ponemos por encima de ella. Nos hacemos jueces de lo que Dios ha establecido. Y eso es una rebelión contra su autoridad. Yo no puedo hacer esto. No soy yo. Es Él. Es el Espíritu Santo quien está exponiendo esta verdad, quien está revelando la magnitud de este pecado, quien está llamándonos a rendir cuentas, porque Él nos ama demasiado para dejarnos en nuestra ceguera. Él nos ama demasiado para permitirnos continuar usurpando su trono. Él nos ama demasiado para dejarnos vivir en la ilusión de que tenemos el derecho de juzgar a otros, mientras nosotros mismos necesitamos desesperadamente su misericordia. ¿Saben cuál es el antídoto para el espíritu de juicio? Es recordar constantemente cuánto hemos sido perdonados. Es vivir en el asombro continuo de la gracia que nos ha sido extendida. Es mantenernos en ese lugar de humildad donde sabemos, sin lugar a dudas, que no somos mejores que nadie, que cualquier bien que haya en nosotros es resultado de la obra de Dios, no de nuestra propia bondad, que cualquier victoria que tengamos es por su poder, no por nuestra fuerza, y que cualquier posición que ocupemos es por su misericordia, no por nuestro mérito. Cuando vivo en esa realidad, cuando realmente entiendo la magnitud de mi propia necesidad de gracia, entonces no puedo sentarme en juicio sobre nadie. Porque sé que yo también soy un mendigo que ha encontrado pan. Soy un ciego que ha recibido vista. Soy un muerto que ha sido resucitado. Y cuando un mendigo encuentra a otro mendigo, no lo critica por su hambre. Le dice, ¿dónde encontró el pan? Cuando un ciego sanado encuentra a otro ciego, no lo juzga por su ceguera. Le muestra el camino hacia quien puede darle vista. Cuando un muerto resucitado encuentra a otro muerto, no lo condena. Le habla de quien tiene poder para dar vida. Esa es la diferencia. Esa es la transformación que debe suceder en nuestro corazón. No más juicio, no más crítica, no más murmuración, solo gracia, solo misericordia, solo amor que cubre multitud de pecados, porque ese es el corazón de Dios. Ese es el carácter de Cristo. Y si su Espíritu realmente vive en nosotros, entonces esto es lo que debe fluir de nosotros también.
Primera de Pedro 4:8 dice algo que revolucionará tu vida si lo entiendes. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, antes que cualquier otra cosa, la prioridad número 1, el mandamiento supremo. Tened ferviente amor, no amor tibio, no amor selectivo, no amor condicional, amor ferviente, amor que arde, amor que consume, amor que se niega a rendirse. ¿Y qué hace ese amor? Cubre multitud de pecados, pero nosotros hemos invertido el orden. En lugar de cubrir pecados, los exponemos. En lugar de guardar en secreto las faltas de nuestro hermano, las divulgamos. En lugar de proteger la reputación de quien ha caído, la destruimos. Y todo lo hacemos bajo el pretexto de ayudar, de ser honestos, de caminar en la luz. Pero Dios dice que el amor cubre. El amor no expone. El amor protege. El amor guarda. El amor se niega a participar en la destrucción de otro, sin importar cuán justificada parezca esa destrucción. Escuchen lo que dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Ven el contraste? El odio despierta, el odio provoca, el odio inflama, pero el amor cubre. Y aquí está la verdad difícil. Cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando juzgamos, no estamos operando en amor, estamos operando en odio. Puede que no lo llamemos odio, puede que lo llamemos preocupación o discernimiento o ser fieles a la verdad, pero Dios lo ve por lo que realmente es. Es odio disfrazado, y ese odio despierta rencillas, causa divisiones, destruye relaciones, mata la vida espiritual de la comunidad. Ahora alguien podría decir, ¿pero qué pasa con el pecado? ¿Acaso no debemos confrontar el pecado? ¿No debemos hablar la verdad en amor? Y la respuesta es sí, absolutamente. Pero hay una diferencia abismal entre confrontar el pecado en amor y murmurar sobre el pecado en secreto. Cuando confronto a mi hermano directamente, cara a cara, en privado, con humildad, con el propósito de restauración, eso es amor. Pero cuando hablo de su pecado con otros, cuando lo discuto con personas que no son parte de la solución, cuando lo uso como tema de conversación, eso no es amor. Eso es destrucción. Mateo 18 nos da el patrón claro. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No vayas con otros primero. No lo compartas en un grupo de oración. No lo discutas con tu círculo de amigos. Ve a él solo. Y si no te escucha, entonces lleva 1 o 2 testigos. Y si aún así no escucha, entonces díselo a la iglesia. Hay un proceso, hay un orden. Y ese orden está diseñado para proteger, para restaurar, para cubrir en lugar de exponer. Pero nosotros saltamos directo a la exposición. Saltamos directo a compartir con otros. Saltamos directo a la murmuración. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta división y tan poca restauración en la iglesia. El amor ferviente del que habla Pedro no es pasivo, no es débil, no es ingenuo. El amor ferviente confronta cuando es necesario. El amor ferviente habla la verdad, pero lo hace de una manera que busca la restauración, no la destrucción. Lo hace cara a cara, no a espaldas. Lo hace con lágrimas, no con juicio. Lo hace con el propósito de levantar, no de derribar. Y cuando ese proceso ha sido seguido, cuando todo ha sido hecho correctamente, incluso entonces el amor sigue cubriendo. No divulga, no expone innecesariamente, no usa el pecado de alguien como munición o como advertencia o como ejemplo negativo. Simplemente cubre. ¿Saben por qué? Porque así es como Dios nos ha tratado a nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, Él perdona. Y cuando Él perdona, Él cubre. Él no saca nuestros pecados antiguos para avergonzarnos. Él no los usa en nuestra contra. Él no los divulga a otros. Él los cubre con la sangre de Jesús. Y si Dios,
que es perfecto, que es santo, que tiene todo el derecho de juzgar, elige cubrir nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para exponerlos en otros? Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura de exposición. Vivimos en una era donde todo se hace público, donde los pecados se divulgan en redes sociales, donde las caídas se convierten en entretenimiento. Y esa cultura ha infectado la iglesia. Ahora tenemos cristianos que piensan que es su deber exponer a otros, que piensan que son guardianes de la verdad, que deben señalar todo error, que piensan que Dios los ha llamado a ser policías espirituales. Pero eso no es el corazón de Dios. Eso no es el carácter de Cristo. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Eso es orgullo. Eso es juicio. Eso es el pecado oculto que está destruyendo la iglesia desde adentro. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él está llamándonos a algo más alto. Él está llamándonos a amar como Él ama, a cubrir como Él cubre, a perdonar como Él perdona, a mostrar gracia como Él nos ha mostrado gracia. Y eso requiere una transformación radical de nuestro corazón. Requiere morir a nuestro deseo de ser jueces. Requiere renunciar a nuestro derecho de exponer. Requiere adoptar un corazón que se duele por el pecado de otros en lugar de disfrutarlo, que intercede por los caídos en lugar de discutirlos, que busca la restauración en lugar de la vindicación. Esta noche, Dios está preguntando, ¿tendrás un amor que cubre o seguirás operando en el odio que expone? Y quiero que sepas que tu respuesta a esa pregunta determinará la calidad de tu vida espiritual. Determinará si experimentas el fluir del Espíritu o la sequía espiritual. Determinará si eres un instrumento de sanidad o un agente de destrucción. Determinará si eres parte de la solución o parte del problema. El amor que cubre o el odio que expone. Tú decides, pero decide sabiamente, porque las consecuencias son eternas. Hay un momento en mi propio caminar con Dios que nunca olvidaré. Fue cuando el Espíritu Santo me confrontó con mi propio pecado de crítica. Yo no lo veía como pecado. Pensaba que era discernimiento. Pensaba que era ser honesta. Pensaba que estaba defendiendo la verdad. Pero Dios me mostró que mi corazón estaba lleno de juicio. Que mis palabras, aunque técnicamente correctas, estaban envenenadas con orgullo. Que mi motivación no era amor por la verdad, sino amor por sentirme superior. Y en ese momento de revelación, caí de rodillas destrozada. Porque ¿saben qué es lo más doloroso? Darme cuenta de que había estado sirviendo al enemigo mientras pensaba que servía a Dios. Darme cuenta de que había sembrado división mientras pensaba que defendía la doctrina. Darme cuenta de que había herido a personas mientras pensaba que las estaba ayudando. Y el arrepentimiento que vino de esa revelación fue profundo, desgarrador, transformador. Porque no fue solo lamentar lo que había hecho, fue ver mi corazón por lo que realmente era. Fue reconocer que yo era tan pecadora, tan necesitada de gracia, tan lejos de la perfección como cualquier persona a quien yo había juzgado. Y aquí está la verdad liberadora. El arrepentimiento es el camino hacia la sanidad. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes ser transformado de lo que niegas. No puedes experimentar liberación de lo que justificas. Tienes que verlo. Tienes que llamarlo por su nombre. Tienes que sentir el peso de ello. Y entonces, solo entonces, puedes traerlo a la cruz y recibir perdón, limpieza, transformación. Salmo 139, 23, 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración continua, porque no podemos ver nuestro propio corazón claramente. Estamos ciegos a nuestros propios pecados, mientras somos expertos en ver los pecados de otros. Necesitamos que Dios nos examine, que nos pruebe, que nos revele lo que está oculto en lo profundo, y cuando Él lo hace, aunque es doloroso, aunque es humillante, aunque nos quiebra,
es el comienzo de la verdadera transformación. ¿Saben qué descubrí en mi propio corazón cuando le permití a Dios examinarlo? Descubrí que mi espíritu crítico venía de mi propia inseguridad. Cuando juzgaba a otros, era porque me sentía amenazada por ellos. Cuando murmuraba sobre alguien, era porque en secreto envidiaba algo que ellos tenían. Cuando criticaba el ministerio de otros, era porque estaba frustrada con mi propio llamado. Todo el veneno que salía de mi boca era el resultado del veneno que estaba en mi corazón. Y ese veneno tenía que ser confrontado, confesado y limpiado por la sangre de Jesús. Pero déjenme decirles algo importante. El arrepentimiento no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Es una postura continua del corazón, porque este pecado es tan sutil, tan arraigado, tan aceptado en nuestra cultura, que tenemos que estar constantemente vigilantes. Tenemos que examinar nuestras palabras antes de hablar. Tenemos que evaluar nuestras motivaciones antes de compartir. Tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy a punto de decir edifica o destruye? ¿Esto trae vida o muerte? ¿Esto glorifica a Dios o satisface mi carne? Y cuando fallamos, porque vamos a fallar, necesitamos regresar inmediatamente al lugar de arrepentimiento. No justificar, no racionalizar, no minimizar. Simplemente decir, Señor, pequé. Usé mi lengua para destruir en lugar de edificar. Permití que el juicio saliera de mi boca en lugar de gracia. Perdóname, límpiame, transfórmame. Y Él lo hará, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez, sin excepción, sin límite. Su misericordia se renueva cada mañana, pero la sanidad no es solo negativa, no es solo dejar de hacer lo malo, también es comenzar a hacer lo bueno. Es reemplazar la crítica con aliento, es sustituir el juicio con intercesión, es cambiar la murmuración por bendición. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra que sale de nuestra boca debe dar gracia, debe edificar, debe bendecir, debe traer vida. ¿Se imaginan cómo sería tu vida si cada palabra que dijeras hoy diera gracia a quien la escucha? Si cada conversación que tuvieras edificara en lugar de destruir, si cada comentario que hicieras trajera vida en lugar de muerte, eso no es solo un ideal imposible, eso es el estándar de Dios, eso es lo que Él espera de nosotros, eso es a lo que Él nos ha llamado. Y aunque parece imposible en nuestras propias fuerzas, es completamente posible en el poder del Espíritu Santo, porque Él puede transformar una lengua que destruye en una lengua que sana. Él puede cambiar un corazón crítico en un corazón compasivo. Él puede convertir a alguien que sembraba división en alguien que construye puentes. He visto esa transformación en mi propia vida. He visto a personas que eran conocidas por su espíritu crítico convertirse en las más amorosas y misericordiosas de la congregación. He visto lenguas que eran como espadas convertirse en lenguas que son como bálsamo sanador. Y todo porque permitieron que el Espíritu Santo hiciera en ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Esta noche, Él quiere hacer eso en ti. Quiere sanar tu lengua, quiere limpiar tu corazón, quiere transformar tu manera de ver a otros, pero requiere tu rendición, requiere tu arrepentimiento, requiere tu decisión de decir, Señor, ya no más, ya no voy a ser un agente de destrucción, ya no voy a usar mi lengua como arma, ya no voy a participar en el pecado de la murmuración y el juicio. Transfórmame, cámbiame, hazme un instrumento de tu gracia. Y cuando ores esa oración con sinceridad, con todo tu corazón, Él responderá. Porque esa es una oración que Él siempre contesta. Esa es una transformación que Él siempre hace. Esa es una promesa que Él siempre cumple. Y ahora llegamos al lugar donde todo converge, donde la revelación se encuentra con la respuesta, donde la convicción se transforma en compromiso.
porque todo lo que hemos compartido esta noche no es solo información, es una invitación. Una invitación a vivir de una manera completamente diferente. Una invitación a ser personas que reflejen el corazón de Cristo en lugar de la cultura de este mundo. Una invitación a ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Piensen conmigo por un momento en la diferencia que un cambio podría hacer. Imaginen si cada persona en esta comunidad, cada creyente que está escuchando en este momento, tomara la decisión de nunca más murmurar, nunca más criticar, nunca más juzgar. Imaginen si en lugar de eso, cada vez que escucharan sobre el pecado de alguien, su primera respuesta fuera oración. Cada vez que vieran a alguien caer, su instinto fuera ayudar a restaurar. Cada vez que alguien compartiera un chisme con ustedes, su reacción fuera detenerlo con amor. ¿Pueden imaginar la transformación? No solo en sus vidas individuales, sino en toda la comunidad, en toda la iglesia, en toda la ciudad. Porque el poder del Espíritu Santo fluye donde hay unidad. La presencia de Dios se manifiesta donde hay amor. Los milagros suceden donde hay gracia. Pero la división, la crítica, el juicio, todo eso ata las manos de Dios. No porque Él no sea poderoso, sino porque Él ha establecido principios espirituales que Él mismo respeta. Y uno de esos principios es que Él no bendecirá lo que está contaminado. No puede usar lo que está dividido. No puede manifestarse en medio de la amargura y el resentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos esto prácticamente? Déjenme darles algunas cosas muy específicas. Primero, hagan un pacto con su boca. Digan con el salmista, pondré guarda a mi boca. Decidan en este momento que no van a permitir que palabras destructivas salgan de sus labios. Y cuando sientan la tentación de criticar, de murmurar, de juzgar, deténganse. Hagan una pausa. Oren. Pídanle al Espíritu Santo que guarde su lengua, porque en ese momento de tentación es cuando se gana o se pierde la batalla. Segundo, cuando alguien comparta un chisme con ustedes, no participen. Amablemente pero firmemente digan, no quiero escuchar esto a menos que seas parte de la solución. O, ¿has hablado directamente con esa persona? O simplemente oremos por ella ahora mismo en lugar de hablar sobre ella. Al principio será incómodo. La gente no estará acostumbrada a esa respuesta. Pero con el tiempo, se convertirán en personas conocidas por su integridad, por su negativa a participar en la destrucción de otros. Y otros comenzarán a respetarlos por eso. Tercero, reemplacen la crítica con intercesión. Cada vez que se encuentren pensando algo negativo sobre alguien, conviértanlo en una oración. Señor, bendice a esa persona. Ayúdala en su lucha. Muéstrale tu camino. Úsala para tu gloria. Y verán algo sorprendente. Es casi imposible continuar juzgando a alguien mientras oras por ellos genuinamente. La oración transforma no solo a la persona por quien oras, sino también a ti mientras oras. Cuarto, practiquen cubrir en lugar de exponer. Cuando vean el pecado de alguien, cuando conozcan sus luchas, cuando sepan sus faltas, cúbranlo en oración. Protejan su reputación. Hablen bien de ellos. Busquen sus virtudes en lugar de magnificar sus defectos, porque así es como Dios nos trata a nosotros. Y si Él vive en nosotros, eso es como debemos tratar a otros. Y quinto, arrepiéntanse cuando fallen, porque van a fallar. Todos lo hacemos, pero la diferencia entre alguien que está creciendo y alguien que está estancado es cómo responden al fracaso. Cuando se den cuenta de que han murmurado, han criticado, han juzgado, no lo ignoren, no lo justifiquen. Arrepiéntanse inmediatamente. Vayan con la persona sobre quien hablaron y pidan perdón. Vayan con la persona con quien compartieron el chisme y retráctense. Vayan delante de Dios y confiesen su pecado, porque el arrepentimiento mantiene nuestro corazón suave, mantiene nuestra conciencia clara, mantiene nuestra relación con Dios vital y real. Pero más que todo, amados, recuerden esto: no soy yo, es Él.
Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. La transformación que necesitas no va a venir de tu propia fuerza de voluntad, no va a venir de tu determinación, no va a venir de tu esfuerzo propio, va a venir del Espíritu Santo obrando en ti, va a venir de su poder fluyendo a través de ti, va a venir de su gracia sosteniéndote momento a momento, y por eso tu dependencia tiene que ser total, absoluta, completa. Tienes que vivir en el lugar donde reconoces que sin Él no puedes hacer nada, pero con Él todas las cosas son posibles. El Espíritu Santo está aquí ahora. Puedo sentir su presencia, puedo sentir su poder, y Él está listo para hacer en ti lo que solo Él puede hacer. Está listo para limpiar tu lengua, está listo para transformar tu corazón, está listo para sanarte del pecado de la crítica, el juicio, la murmuración, pero requiere tu rendición. Requiere que digas, sí, Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento genuinamente y te entrego el control completo de mi lengua, de mi corazón, de mi vida. Y cuando hagas esa rendición, cuando tomes esa decisión, algo va a cambiar. Tal vez no lo sientas inmediatamente, tal vez no veas la diferencia esta misma noche, pero has plantado una semilla. Has tomado una posición, has hecho un compromiso y el Espíritu Santo va a honrar eso, va a trabajar en ti, va a transformarte y con el tiempo vas a convertirte en una persona completamente diferente, una persona que trae vida en lugar de muerte, una persona que edifica en lugar de destruir, una persona que refleja el corazón de Cristo en lugar de la cultura de este mundo. Esta es mi oración por ti esta noche. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que Él guarde tu boca de todo mal y tus labios de hablar engaño, que Él ponga su espíritu en ti y te dé un corazón nuevo, un corazón de carne en lugar de piedra, que Él te llene con su amor, un amor que cubre multitud de pecados, que Él te capacite para ser un agente de gracia en este mundo lleno de juicio, y que Él use tu vida para traer sanidad, restauración y avivamiento a todo lo que toques. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, si esta palabra ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te ha hablado esta noche, si has tomado la decisión de vivir diferente, quiero que escribas amén en los comentarios, porque tu amén no es solo para mí, es tu pacto con Dios, es tu declaración de compromiso, es tu rendición a su obra transformadora. Y luego, comparte este mensaje, porque alguien más necesita escuchar esto. Alguien más está luchando con este pecado. Alguien más necesita la liberación que tú acabas de recibir. Sé un instrumento en las manos de Dios para llevar este mensaje de transformación a otros. Porque cuando vivimos esto, cuando realmente lo vivimos, no solo cambiamos nosotros, cambiamos el mundo alrededor de nosotros. Y eso, amados, es exactamente lo que Dios quiere hacer a través de ti.